Esta noche he titulado este tema como vida victoriosa, porque justamente es así como nuestro Señor Jesucristo quiere vernos, en victoria. Él nos ha dado la victoria, amén. Y por lo tanto nosotros tenemos que vivir esa realidad. Para esto pues quiero hacer una anécdota nada más como para empezar a encuadrar este tema. Eh, Hace algunos años, el miembro de un periódico de un gran tiraje a nivel nacional, siendo cristiano, ¿ah? Vio que este periódico guardaba archivos de viejos recortes de prensa, sobre todas las personas que eran famosas. Y los archivos se guardaban en filas de largas estanterías y se separaban clasificándolos entre gente viva y gente fallecida. Un día, este jovencito estaba por allí rebuscando entre los archivos de gente fallecida para hacer una nota y se topó con un archivo enorme marcado como Jesucristo. De repente este muchacho le echó un gran vistazo a todo lo que estaba leyendo, ¿verdad? Y se aseguró de que nadie lo viera eh, acerca de lo que él estaba mirando. Y tomó la decisión de mover el archivo de la sección de gente fallecida a la de gente viva. ¿Por qué? Porque siendo cristiano sabe perfectamente bien que nuestro Señor Jesucristo está, sí, así como tú lo dices, vivo. Él ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, a todo aquel que lo busque entre la gente muerta, pues los ángeles, así como nos lo enseña Lucas en el capítulo 24, versículos 5 y 6, le dirían a esa persona que lo busca entre la gente muerta: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Entonces, eso nos ha dado algo muy glorioso que se llama victoria. Y victoria no es una mala palabra, mis amados. Jesús es el gran vencedor. ¿Y por qué lo podemos comentar? Porque la resurrección no consiste en revertir una derrota, sino que es la manifestación de la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cruz no fue una derrota, como todos y cada uno de nosotros sabemos. En ella, Jesús conquistó para nosotros una gran victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre los poderes del mal. Y vamos a ver cómo podemos recibir los beneficios de su victoria ahora, nosotros, en estos tiempos, a prácticamente casi 2000 años de lo que ocurrió en la cruz del Calvario allá en el año 33 después de Cristo, en nuestra era. Y vamos a leer el Salmo número 51, perdón, del versículo 10 al 19. Y recuerden que este salmo que hemos estado leyendo en estos días lo escribe David justo después de cuando tuvo relaciones con Betsabé y cuando vino el profeta Natán a la vida de David para exhortarlo y para hacerle justamente la observación de que había cometido un gran pecado. Y entonces el rey David empieza a hacer este salmo derramándose delante de Dios, pidiéndole perdón, reconociendo su falta y humillándose delante del Rey de Reyes. Él, siendo un rey, se humilla delante del Rey de Reyes. Y es como ustedes y yo tenemos que vivir, ¿verdad? En humildad, humillados delante del Rey. Y dice el Salmo 51 del versículo 10 en adelante: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Obviamente él estaba consciente ya de su pecado, puesto que el profeta Natán le había hecho expreso que Dios había visto su falta, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión
edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Eh, en lo particular, mis hermanos, a mí me encanta esta oración de David. Muchas veces he tenido el deseo y la necesidad de hacer yo mismo esta oración para mí y por mí. David, como todos nosotros, se había equivocado. Clamó a Dios pidiendo perdón y ahora simplemente clama victorioso, ¿verdad? Entiende no solamente la soberanía de Dios, sino también entiende el carácter de Dios, que Dios es misericordioso, eh, y nos da el perdón de nuestros pecados cuando arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, estamos delante de su presencia, ¿verdad? En humildad, reconociendo nuestras faltas. Cuando pecamos, no perdemos nuestra salvación, pero puede que perdamos la alegría de nuestra salvación. David no quiere ser derrotado por el pecado otra vez, por lo tanto le dice, Señor, vuélveme a ser limpio, ¿verdad? Le dice allí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, todo esto empieza con un corazón arrepentido y quebrantado. Podemos estar absolutamente seguros de que si nos acercamos a Dios de esta manera, nunca, mis amados hermanos, nunca vamos a ser rechazados. Dice el versículo 17 que acabamos de leer, que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia. Entonces, David levanta esa oración para que se le conceda vivir una vida de victoria. Es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer el día de hoy. Levantar nuestras oraciones para vivir esa vida de victoria que el Señor nos ha dado. ¿De qué manera? Pidiéndole a Dios que no permita que nosotros caigamos nuevamente en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y merece la pena resaltar que la oración de David no es puramente personal. Él hace una oración, levanta su oración para que también tenga un impacto en la población, en la ciudad en donde él estaba gobernando. Nosotros tenemos que entonces pedirle ese corazón puro, un espíritu perseverante, la presencia de Dios misma en nuestras vidas, que el poder de su Espíritu Santo se vea manifiesto en cada uno de nosotros y que el gozo de la salvación sea restaurado en nuestras vidas, aún después de haber cometido un fallo, un error. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado y no lo declaramos delante de Dios, no lo confesamos, mis amados, la palabra de Dios hemos estudiado que nos enseña que el pecado reseca nuestros huesos, ¿verdad? Nos hace desfallecer, nos hace sentir una tristeza profunda y un vacío existencial tremendo. Por lo tanto, cuando volteamos nuestra mirada a Dios, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando lo hacemos en una petición de un arrepentimiento genuino. Esto nos va a permitir llegar al punto claro de tener la victoria en eso que de alguna manera nos mueve hacia el pecado. Una victoria en nuestra concupiscencia, en nuestra tendencia natural al pecado. Y ahí es a donde nosotros podemos experimentar lo que Jesucristo dice, que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé un espíritu confiado, un espíritu que tenga una verdadera fe. Y entonces podremos nosotros empezar a enseñar a otras personas los caminos de Dios, ¿no? Haciendo que la gente pueda voltear a ver a Dios. ¿A través de qué? De la predicación de la palabra, del poder acercarle a la gente el conocimiento acerca de su verdad, de su carácter, de su generosidad, de su grandeza, dar testimonio fiel de que Dios vive en cada uno de nosotros. Debemos pedirle a nuestro Señor que nos dé una lengua que le alabe en todo momento. Y así como lo dijo el salmista, el rey David, ahí en el versículo 14 y 15, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Así debemos pedirle el día de hoy que siga transformando no solamente nuestras vidas, sino también la vida de nuestra sociedad, mis amados.
Es necesario que Dios intervenga en todo lo que estamos viviendo como sociedad, porque desgraciadamente sin Dios nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad cada vez se está deteriorando más y llegará el punto de quiebro. Obviamente también todo eso está escrito, la palabra de Dios nos enseña que estos son ya prácticamente los tiempos finales y estaremos viendo degradación en la moralidad de la sociedad, estaremos viendo guerras constantes, cosas que el Señor Jesucristo declaró y que ya lo estamos viviendo. Hoy más que nunca estamos más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios y para que nosotros, ¿verdad?, tengamos esa gran realidad de la redención total. Amén. Entonces, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 35, pues vamos a estudiar esta palabra para reconocer a nuestro Señor Jesucristo y su victoria, ¿verdad? Y podremos contestar una pregunta sustancial. ¿Cómo podemos encontrarnos tú y yo con Jesús el día de hoy? Y vamos a leer la palabra de Dios para que eso nos dé la luz que necesitamos y que el Espíritu Santo sea el que ilumine esta revelación dada a través de la bendita palabra de Dios. Amén. Recuerden lo que dice Juan 8:32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El día de hoy, muchos de nosotros vamos a tener esa gran libertad de tener un encuentro personal con Jesús. Yo sé que muchos buscamos el rostro de Dios día a día, constantemente, pero ese encuentro personal se da cuando viene la revelación y viene sobre todo la iluminación de su bendita palabra. Y vamos a leer Lucas 24. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, la pregunta entonces, ¿cómo podemos encontrarnos tú y yo con Jesús el día de hoy? Como bien sabemos, la resurrección de Jesús es un hecho histórico que verdaderamente sucedió. Eh, Se han hecho análisis, se han buscado restos humanos, restos de algún personaje que pudiera darnos la idea de que pudiera haber sido Jesús en aquel momento. Y obviamente el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo está vacío y permanecerá vacío porque Él resucitó, ¿verdad? Entonces, eh, no es un simple hecho histórico. De la misma manera que la gente de aquel tiempo experimentó al Jesús resucitado, también tú puedes experimentar hoy su presencia. Y este pasaje nos explica cómo. Aquel día en que resucitó Jesucristo, el mundo cambió para siempre, mis amados. Primero dice la palabra de Dios, la escritura, y en el versículo 1, que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y desde entonces, el primer día de la semana, o sea, el domingo, se convertiría en el día de descanso y oración. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros en el Señor, en Cristo Jesús, estamos ya viviendo el hecho de que le entregamos a Dios las primicias. Antes, ¿verdad? Se tenía el Shabbat o el día de descanso. Normalmente lo consideraban en el sábado, iniciando el viernes al ocaso del sol, al atardecer, hasta el sábado, nuevamente al atardecer. Y guardaban todo el día sin hacer absolutamente nada, solamente permitiéndose la oración, estar delante de Hashem, el Eterno, y de esa manera cumplían con Shabbat. Técnicamente la palabra Shabbat no declina hacia la palabra sábado, sino más bien se debe entender como el día de descanso, ¿verdad? El día del Señor. Cuando Jesucristo resucita el primer día, se le reconoce como las primicias, ¿verdad? Que se le entregan a Dios, y a partir de ese momento, nosotros, cristianamente hablando, pues observamos el domingo como el día del Señor, el día en que nosotros lo disponemos desde que amanece técnicamente hasta que anochece para la gloria de Dios, para honrar a Dios, para estar en la presencia de Dios, en comunión, escuchando su palabra, teniendo coinonía los unos con los otros como santos en el Señor, ¿verdad? Como familia en Cristo. Y por eso se ha convertido para nosotros en el día de descanso y oración. Amén. Entonces, en este pasaje vemos dos piezas de prueba clave acerca de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y a partir de ahí empezamos a experimentar la vida de Jesucristo, la victoria en Cristo Jesús y ahora para nosotros también. Primero, el cuerpo de Jesús estaba ausente. El versículo 2 y 3 nos hacen la mención de que encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esas mujeres que iban justamente para hacer el trabajo de ungir el cuerpo, de prepararlo, de embalsamarlo propiamente, ¿verdad? Poniendo aceites y aromas y especias para poder ungir el cuerpo de Cristo. Obviamente ya no lo encontraron.
y la visión de ángeles que tuvieron, o sea, los ángeles les dijeron claramente, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y de hecho, como él lo había predicho, al tercer día resucitaría. Eh, Piense bien que eh, hay algunas versiones que de repente afirman que Jesús se levantó de entre los muertos, pero el tecnicismo que debemos utilizar para esta expresión es que en voz pasiva dice claramente fue resucitado, o sea, Jesús resucitó, no se levantó de entre los muertos, él tuvo la condición de resurrección, porque él verdaderamente había muerto. Cuando las mujeres se lo cuentan a los discípulos, no les creyeron. Muchas veces, ¿a cuánta gente le hemos contado que Jesucristo vive, que Él ha resucitado? Y desgraciadamente, pues su fe no alcanza para creer ese tipo de declaraciones. Pero aún así, podemos imaginarnos la emoción que sintió Pedro, ¿verdad? Quien salió corriendo del sepulcro. Y seguramente tú has encontrado a algunas personas a las que le declaras que Jesucristo vive, que Él ha resucitado, y ves alegría en su corazón, ves alegría en su rostro, en sus expresiones, porque su fe le alcanza para comprender esa gran verdad. Así Pedro, ¿verdad? Pues simplemente fue y vio que el cuerpo de Jesús realmente no estaba ya en ese lugar. Él vio solamente los lienzos de lino vacíos. ¿Por qué? Porque la tumba no había quedado completamente vacía, sino que el cuerpo de Jesús era el que estaba ya ausente de esa área. Él dejó ahí los lienzos eh, en una condición de que simplemente daba fe de que estuvo allí en una condición de muerto para resucitar. Amén. En aquel momento, Pedro tuvo que empezar a darse cuenta de que Jesús había ganado una gran victoria. Jesús había muerto, pero la muerte no era el final. Y quiero declararte, como lo hemos dicho en estos últimos días, que la muerte física, mis amados hermanos, no es el final de nuestras vidas, no es el final de nuestra existencia. La muerte, ¿verdad?, aún no ha sido anulada, pero ha sido conquistada definitivamente. ¿Cuándo va a ser anulada? Dice que el postrer enemigo de Dios va a ser aniquilado completamente y ese se llama muerte. Va a llegar el momento en que la muerte sea completamente aniquilada y de allí podamos nosotros disfrutar la vida eterna por siempre y para siempre. El punto número 2 que trata este pasaje bíblico es que el mismo Jesús estaba presente entre sus discípulos y entre la gente que le seguía. Jesús mismo fue visto. Nunca se trató de simplemente una presencia espiritual, mis amados. Su cuerpo físico, resucitado y transformado, se hizo presente ante sus discípulos. La primera aparición de la que leemos se encuentra en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En el camino a Emaús, así como lo leímos en la palabra. Jesús se revela a dos discípulos de dos maneras. La primera se revela por medio de las Escrituras y es lo que para nosotros viene a ser este día la gran experiencia que tenemos de poder contar con la bendita palabra de Dios. Dios mismo se revela a través de su palabra, ¿verdad? Es la revelación que Él quiso dejar para que todos y cada uno de nosotros pudiéramos empezar a comprender su naturaleza, a conocerle y a vivir la vida eterna a partir de esa condición. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 27, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir alrededor de 750 profecías dadas desde, obviamente, Moisés, en el Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, y desde allí empieza una serie de profecías que nuestro Señor Jesucristo cumple a cabalidad, hasta el momento en que dice, consumado es. Y después la resurrección, que también fue profética. Ahora faltan todavía por cumplirse una serie de profecías, mis amados hermanos, que va a estar en la condición de los tiempos, ¿verdad? En cuanto Él venga por su iglesia, por ejemplo,
en lo que hemos conocido y llamado como el rapto, cuando Él establezca su reino, cuando Él simplemente empiece la condición del milenio y posteriormente el vencimiento total y absoluto de la muerte y de allí a la vida eterna. Pero eso todavía falta por suceder y eso vendrá en el tiempo perfecto. ¿Cuándo? Dice la palabra de Dios que ni los mismísimos ángeles lo saben, ¿verdad? Solamente el Padre tiene la potestad de saber. Nadie sabe el día ni la hora. Y no nos tenemos que martirizar tratando de averiguar qué día va a venir nuestro Señor Jesucristo, porque nadie lo va a saber. Si alguien lo ha dicho o lo trata de decir, pues desgraciadamente se convierte en un falso profeta. Es lo que sucedió con Carlos Taze Russell en su momento, cuando por ahí del 1892 hace una declaración entre comillas profética, y de ahí nace lo que viene a ser la eh, secta de los llamados ahora testigos de Jehová. En aquel tiempo se los llamaba los lectores de la Biblia, ¿verdad? Entonces, él afirma que proféticamente vendría nuestro Señor Jesucristo para 1914 y obviamente pues no sucedió. Después él trata de recomponer esa palabra entre comillas profética y pues nunca le da el clavo. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe, mis amados. De lo que sí nos tenemos que asegurar es de estar eh, eh, como las vírgenes prudentes, ¿verdad? Teniendo nuestra vasija llena, nuestra lámpara llena de aceite, que es la presencia, la unción del Espíritu Santo, y estar pendientes para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Posiblemente no nos toque verlo a nosotros físicamente o en una condición de vida, pero a lo mejor sí, no lo sabemos, ¿verdad? Puede suceder hoy mismo, el día de mañana, pero quiero decirles que si esto fue declarado hace aproximadamente 2000 años ya, pues estamos cada vez más cerca de la segunda llegada de nuestro Señor Jesús. Entonces, estemos atentos, seamos prudentes, seamos diligentes en mantener nuestras lámparas con aceite, esperando la segunda llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En este sentido, los judíos dicen que nunca ha llegado y ellos están esperando al verdadero Mesías que va a llegar de una sola vez y para siempre. Obviamente ellos, desgraciadamente, pues tienen una situación muy crítica de que pues no reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, pero tienen la posición como el pueblo elegido por Dios para que al final de los tiempos pues ellos sí van a ser salvos, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, pero van a tener que pagar muchas consecuencias del haber negado a Jesucristo por tanto tiempo. Entonces, nosotros tenemos la gran bendición de que al reconocer al Hijo, tenemos al Padre. Amén. Entonces, fíjense bien que lo que declaró nuestro Señor Jesucristo a estos dos discípulos en el camino a Emaús, pues debió haber sido el estudio bíblico más extraordinario en toda la historia del mundo. ¿Se imaginan? Al mismo Señor Jesucristo dándoles doctrina a estos hombres. Yo creo que ni Bill Graham ni ninguno de los grandes predicadores de estos tiempos y de todos los tiempos, ni Charles Spurgeon, ni nadie de esas personalidades pudo y podrá seguramente dar un estudio bíblico eh, más completo como el que les dio en ese momento nuestro Señor Jesucristo a estos hombres. Jesús fue explicando paso a paso todos los lugares de la Biblia que trataban de él. Imagínense nada más, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que tu corazón arde por dentro cuando has escuchado una pequeña explicación de la Biblia de parte de tu servidor o de parte de algún hermano del cual hayas escuchado un estudio bíblico? O cuando estás propiamente leyendo tú mismo la palabra de Dios, sientes que tu corazón arde por dentro, sientes esa alegría, ese gozo, esa sensación de estar leyendo a un personaje increíblemente importante en la vida del ser humano. Pues a veces, en lo personal, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, mis amados, o cuando estoy escuchando algún comentario bíblico, cuando estoy escuchando a alguno de nuestros hermanos que
que amablemente nos ayudan a dar la palabra, ¿verdad? Pues para mí las palabras se vuelven de repente tan relevantes, ¿verdad? Que siento que Dios me está hablando directamente. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, es que Dios me habló. Yo en lo personal quiero confesarles que nunca he escuchado audiblemente la voz de Dios, pero a través de su bendita palabra, cuando la estoy leyendo, cuando la estoy escudriñando, cuando estoy meditando en ella, yo siento en mi corazón que Dios me está hablando. Y es de la manera, ¿verdad?, más sencilla en que nosotros podemos propiamente declarar que Dios habla a nuestras vidas. ¿Verdad? Eh, fíjense que muchas ocasiones, no sé si te ha parecido que las palabras de la Biblia saltan de las páginas hacia ti, como si el Señor quisiera remarcar algo en particular. Yo siempre he tenido la precaución de subrayar, así como ustedes lo ven. ¿Ah? Prácticamente en toda mi Biblia tengo una serie de anotaciones, mis amados. Ahí, fíjense. ¿Por qué? Porque yo es cuando estoy estudiando, de repente siento que eso brinca para mí. Y pongo especial atención, pongo especial énfasis en lo que estoy leyendo y empiezo a buscar en el diccionario algunos sinónimos, empiezo a buscar en el diccionario la definición de alguna palabra que a lo mejor no comprendo en el momento y empiezo a tener una eh, luz mayor acerca de la revelación. Y es así como el Señor provoca que arda en mi corazón esa sensación de que Dios me está hablando, ¿verdad? Yo espero que tú también tengas esa verdad en tu vida. De hecho, los discípulos en ese momento, hasta ellos mismos se hicieron esa pregunta y dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No arde tu corazón cuando empiezas a leer la palabra de Dios o escuchas una predicación, estás en este devocional? Arde nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está anhelante de conocer cada vez más a ese gran personaje llamado Jesucristo, que no es cualquier personaje, es Dios mismo hecho hombre para que tú y yo ahora nos convirtamos cada vez más en Él. Él se convirtió en hombre, ¿verdad? Se hizo como un hombre, como lo veíamos en la mañana, para que tú y yo ahora podamos ser transformados a su imagen. Entonces, esto es lo que debemos saborear cada vez que escuchamos, ¿verdad? Explicar a alguien la Biblia, de modo que nos revela aún más a nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que estos devocionales de verdad vengan a tu vida para darte ese sabor, esa sazón que necesitas y que tú vivas la experiencia de sentir cómo tu corazón arde por el deseo de conocer cada vez más. Yo sé que sí lo estás viviendo de esa manera, porque la verdad es que yo lo he experimentado y yo le he preguntado a mucha gente, no solo qué opinión le merece los devocionales, sino qué provoca en sus corazones. Y la verdad, muchísimos de mis hermanos, gracias a Dios, el mejor comentario que he escuchado es decir, es que Dios me habla a través de los devocionales. Yo espero que verdaderamente para ti en particular sea así. Y bueno, el segundo punto que nos revela esta palabra es que Jesucristo se revela a sí mismo a través de la comunión con nosotros, de esas charlas que tenemos íntimas cuando estamos en esa relación personal con Él, cuando tú oras a Dios y cuando Él, ¿verdad?, viene a tu vida a través del Espíritu Santo y te da esas impresiones espirituales que solamente Él puede traer a tu vida. Tú has sentido muy en particular lo que has vivido, ¿verdad? Cuando tú te postras delante del Rey y en oración, ¿verdad? Estás viviendo esa bendición. ¿Por qué? Porque es justamente lo que vivieron los discípulos. Dice, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Cuando ahora tú y yo somos capaces de empezar a abrir la bendita palabra de Dios, que es el pan de vida que el Señor ha provisto para nuestras vidas, pues ahora, ¿verdad? Se ha empezado a abrir nuestros ojos espirituales y reconocemos ya claramente a Jesús. Amén. Más tarde ya tenemos la necesidad
Y lo digo con esa verdad, tenemos la gran necesidad, así como lo tuvieron esos discípulos, de contar cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿Cuántas veces tú ya te has atrevido a contar cómo reconoces a Dios a través de las sagradas escrituras? Cuando empiezas a deleitarte con el maná que ha descendido del cielo, la bendita palabra de Dios. ¿Cómo empiezas a degustarla? ¿Cómo empiezas a ver en la palabra de Dios la presencia misma de nuestro Señor? Amén. Entonces, la descripción que hace Lucas de este encuentro está probablemente contada de una manera que se hace eco de la narración de la última cena de nuestro Señor Jesús con sus discípulos. Y es a lo que se nos invita cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, hacer memoria de Él, recordar su muerte y su resurrección para bendición nuestra y para bendición de todo aquel al que podamos contarle esta gran verdad, estas maravillas, y que puedan también venir a los pies de Cristo. Esto tiene que animarnos, ¿verdad? Al hecho de saber que podemos encontrar a Jesús en su bendita palabra cuando nosotros venimos a entregarnos a Él de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, como lo leíamos en el Salmo. Eh, entonces, en este punto, mis amados hermanos, Jesucristo se va a seguir revelándonos a medida que estudiemos las Escrituras y que hagamos memoria a través de la cena del Señor, ¿verdad? Compartiendo el pan juntos, discutiendo, llevando nuestra enseñanza a otras personas para que podamos experimentar la presencia de Dios. Tenemos que hacer regularmente estas dos cosas, ¿verdad? Nosotros como Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios hemos tomado la decisión de hacer eh, de tomar la cena del Señor, compartir esos elementos en unidad el primer domingo de cada mes. Hay otras congregaciones que han tomado decisiones diferentes. No estipula la palabra de Dios cada cuándo lo tenemos que hacer, pero lo que dice es que lo hagamos, ¿verdad? De una manera regular. Lo que sí nos anima el Señor constantemente es a leer la palabra de Dios, escudriñar la escritura, meditar de día y de noche. Lo hemos hecho como una declaración propia en Josué 1, versículos 5, 7, 8 y 9. Cada 8 días lo hacemos iniciando nuestro culto, ¿verdad? Declarando la palabra de Dios. Y dice, solamente esfuérzate y sé valiente para conocer la palabra de Dios, para estudiarla, meditarla y ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús está vivo, porque Jesucristo resucitó, porque nuestro corazón arde cuando empezamos a estudiar las escrituras, porque nos encontramos con Jesús por medio de ellas y porque nos ha dado vidas victoriosas a través de ahora la transformación que estamos sufriendo día a día hasta el momento en que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? El objetivo de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos transformados nuevamente, regresados a lo original, a ser conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a transformar nuestro carácter, ese carácter que fue adquirido, pero que propiamente choca mucho con nuestra creación. Por eso Dios quiere llevarnos al carácter de Cristo, transformar nuestro carácter de ser iracundos, de ser celosos, de ser agresivos, de ser como muchas ocasiones nos comportamos por nuestro carácter aprendido, a ser pasivos, ¿verdad? Más bien pacientes, tener fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque nos encontramos con Jesús a través de la palabra y esto nos está transformando y nos está llevando a vidas victoriosas, mis amados hermanos. Déjenme decirles que desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, empezamos a dejar cosas que no convienen, empezamos a dejar de hacer cosas que nos lastimaban, que provocaban que nosotros lastimáramos a terceras personas y que ahora, para la bendita gloria de Dios, nosotros hemos dejado de hacer eso y empezamos a hacer lo correcto.
Dios dice que Él ha preparado las buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellas. Entonces, cuando empezamos a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas, empezamos a vivir una vida de victoria, viniendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas, nuestro corazón en esta noche. Y yo les voy a pedir que esta noche en particular abran su corazón a ese encuentro personal con Dios. Recuerden que todo esto es personal. Cada uno de nosotros tenemos que vivir de propia mano esa experiencia, porque lo que yo vivo, mis amados hermanos, qué gusto me diera que ustedes también lo pudieran vivir, pero cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestra propia experiencia en Cristo Jesús. Yo les animo que abran su corazón, su mente y permitan que el Espíritu Santo de Dios siga obrando en sus vidas y que esto los vaya trayendo en una transformación cada vez mayor, hasta el punto en el que el Señor, ¿verdad?, nos presente delante de Él puros, sin mancha, sin arruga, como la novia perfecta, la novia ataviada de lino fino, la novia que Él merece. Y Él es lo que va a hacer en nuestras vidas si somos perseverantes, si seguimos viviendo esa vida de victoria en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar.